o la copa con la papila tiene que ser usualmente menos del 30%. Tiene que estar chiquitito, chiquitito. Tiene que estar chiquitito, algo así. Tiene que estar chiquitito. Eso empieza a crecer, ya está medio raro. Crece más del 30%, eso tienen que sospechar. ¿Ya, chicos? Este es un escotoma periférico. Es un escotoma periférico. No sé por qué acá dice central. Es un escotoma periférico, porque es un daño periférico. ¿Ya? A ver. Entonces, lo que tienen que hacer más adelante, hay otro examen, ¿no? Hay otro examen que siempre lo muestran, que lo habían mostrado por ciencias básicas, es este de acá. La evaluación del campo visual, usualmente el campo visual es así. Para ver el examen de campimetría, así es bonito el ojo. Hay una zona que no se puede ver por el ojo, ¿no? El efecto, el ciego. Y mira lo que hace el glaucoma. Progresivamente lo lesiona. De forma periférica. Por eso la zona más negra es la zona periférica. ¿Cuál es el tratamiento? Nosotros, si acá el problema es que no hay un buen drenaje, acá el problema es un mal drenaje, acá porque la trabécula no sintetiza, ¿cómo se llama? O no se produce el suficiente humor acuoso y se queda estancado, se tienen que hacer dos cosas. Inhibir la síntesis, ¿no? Se tiene que inhibir la síntesis de humor acuoso o favorecer el drenaje. Tenemos dos tipos de drenaje, ¿no? Y esto para que lo vean acá. Tenemos dos tipos de drenaje. El drenaje que es más tratado es por, ¿cómo se llama? La vía uveoescleral. ¿Por qué menciono esta? Porque es parte del tratamiento de elección para glaucoma crónico de ángulo abierto, que es análogos de la prostaglandina, que favorece, ¿cómo se llama? El flujo de ese 15% de humor acuoso, con la vía uveoescleral, que es el 15%. El 85% es el flujo por la trabécula, que te había mencionado que esa trabécula a lo largo del tiempo dejaba de funcionar por la diabetes y se engrosaba y ya no pasaba nada. Se estancaba el humor acuoso y se hinchaba, ¿no? Se hinchaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este flujo trabecular? Lo que pasa que con este flujo trabecular en el 85% de los casos, un ratito, ay, no sé por qué me están llamando.
Ya ver. Lo que pasa es que, o sea, habría fármacos para fomentar el flujo de salida por ese flujo trabecular. Una, porque está dañando, no se podría. Y segundo, el tratamiento son agonistas muscarínicos y el paciente ya tiene miosis, le voy a dar una supermiosis. No, no es recomendable. Ya, no es recomendable. Por eso es que no es directamente el más utilizado, ¿no? Por no decir solo se utiliza cuando estamos hablando de ángulo cerrado. Cuando estamos hablando de crónico, el de elección son análogos de prostaglandinas, ¿no? Cuando estamos hablando de análogos de prostaglandinas. Ya ahí podemos después utilizar pilocarpina, porque acá el problema es que hay una obstrucción. Cuando estamos hablando de crónico, la trabécula está lesionada y esta vía ya no sirve. Esta vía ya no sirve. Tenemos que utilizar la que nos queda. ¿Ya? Te pueden preguntar cuál es el tratamiento. Pero, ¿qué le hago a estos pacientes, no? Si es que no me responde a manejo médico, quirúrgico, pues, ¿no? El manejo quirúrgico para el glaucoma de ángulo abierto crónico es una trabeculoplastía láser. ¿Qué es una trabeculoplastía láser? Es usar un láser para ablacionar esta malla trabecular, le hacemos un hueco. Si imaginemos que esta es la malla, ¿no? Esta es la malla trabecular, ¿no? Imaginemos que acá le hacemos como un tubito por ablación láser y volvemos a tener milagrosamente una forma donde drenar. Le hacemos como un hueco. Esa es la trabeculoplastía láser, ¿ya? Tenemos formas quirúrgicas, ¿no? Dependiendo, ¿no? De qué tan severo es, ¿no? Y qué tanto te haya lesionado la diabetes. Eso hay que ver. Piero, lo que... Ahí está, mira, eso quería mencionarte de la neovascularización, la rubiosis. Esta rubiosis no solo se extiende a nivel de la esclera, sino adentro. Esto crece y mira que obstruye. Por eso le dije, acuérdate de esta neovascularización. La neovascularización que ocurre en uveitis, eso progresa. Hay uveitis anterior, media, posterior. Así como hay sinequias anteriores, hay sinequias posteriores. Y así como hay rubiosis anteriores, también hay rubiosis posteriores, que son neovascularizaciones de la iris. Eso tienen que entender de por qué, Piero, por qué genera glaucoma. Ah, pues mira, genera una obstrucción per se nueva de la vía. Y eso se hace o se trata quirúrgicamente. ¿Qué tratamiento de forma aguda tenemos? Ah, mira, tenemos la iridotomía láser periférica. ¿Qué hacemos? Le hacemos un hueco. Un hueco en la iris que pase prácticamente líquido de la cámara posterior a la cámara anterior. Sencillo. Sencillo, por láser jack. Por láser jack. Y hablando de los láser, el láser que se utiliza para glaucoma agudo es el láser jack. El láser para ángulo abierto o crónico es el láser argón. El LASIK es el láser que se utiliza para la cirugía refractiva. Y el PRK es el láser que se utiliza para la corrección de astigmatismos combinados con cirugías refractivas. Es mucho más allá. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien? ¿Todo claro? En sí, oftalmología de verdad es uno de los cursos bien más completos que yo haya visto. Porque es difícil, sí. Yo cuando yo me pongo en zapatos cuando yo tuve que estudiar todo esto en 2 semanas y fue mi segunda rotación y o sea, estuvo complicado y todo lo que estudié en QX no me sirvió para el examen. Tenía que ampliar mis estudios, tenía que ampliar, todo lo amplié con ambos, todas las preguntas vinieron de ambos, pero si es que
Si es que lo entienden, pucha, les juro que no van a necesitar estudiar de nuevo oftalmología. Si es que ya estudian las bases así desde ya, pucha, es muy facilito una vez ya le captan. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, ta, 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 ta. Por aquí debería haber una pregunta. Mm, no, creo que no. Yo me acuerdo que preguntaron algo de una cirugía y preguntaron tratamiento de glaucoma, porque es imposible que no hayan preguntado glaucoma. Acá, o sea, preguntaron, pero yo al momento de hacer la transcripción, en ese día me dio flojera y solo puse, te preguntaron tratamiento de glaucoma crónico de elección. ¿A qué me estoy refiriendo? Análogos de las prostaglandinas. Ser refractario pasó a trabeculectomía. ¿Listo? O sea, ahí estaba redactado, ¿no? Estaba redactado, pero más o menos para que entiendan, ¿no? A ver. Ahora, trauma ocular. ¿Qué necesitan saber de trauma ocular? ¿Qué pasa cuando tú traumas o lesionas el ojo? El ojo es uno de los órganos que, pucha, no lo puedes recuperar. Si se pierde, ya se perdió. Y es para siempre. El otro término que les dije que recuerden es el ifema. ¿Qué es el ifema? Sangre en la cámara anterior. A diferencia del hipopión, que es pus. En uveitis, en, ¿cómo se llama? Úlcera corneal, ¿no? Todo eso. El ifema, esto no es una emergencia. Cuando el ifema es total, recién es una emergencia. ¿Ya? No se confundan de término. Usualmente son traumas cerrados. Y los traumas cerrados, ¿ya? No se complican la cosa en emergencia. ¿Qué me importaría saber en trauma ocular de emergencia? Porque al doctor le interesa lo que tú puedes hacer o lo que los serumistas siempre tienen esa duda de qué hacer a la hora de manejar cada paciente y, y si lo manejan de la forma inadecuada terminan haciendo más mal que bien. El trauma ocular, ¿no? El trauma ocular, el problema acá es en estos tres slashes que están acá. Penetración, un hueco que sale y otro hueco que hacia adentro, un hueco hacia adentro y un hueco hacia afuera. Perforación, perforas todo el ojo. Y cuerpo extraño intraocular, que de los tres el más complicado es el tercero. ¿Por qué digo que es el más complicado? Porque tú no lo vas a resolver, el que lo va a resolver es el especialista. Tu misión es derivarlo al especialista y que en el transcurso de la llegada hayas hecho lo suficiente para que la persona no se complique más de lo que ya está. O sea, lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer, colocarle un parche a ese ojo, imagina, este de acá es un anzuelo de pesca, que se le ha caído en la parte de la córnea y ha atravesado con una úlcera. Tú dices, Piero, lo saco. No. Al sacarlo puedes hacer una presión que bajo tu propio riesgo te puedes ir a la cárcel, ¿no? Así que en el mejor de los casos, le pones un parche, porque si ves que ya ha perforado y está dentro intraocular, le pones un parche, le pones analgésicos para que el paciente no parpadee, que no parpadee, le pones un parche, analgésicos, le das, ¿no? Fármacos como el ondansetron para que evite náuseas, vómitos, en lo que está del viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque esto aumenta la presión intraocular y este aumento de presión intraocular puede lesionar aún más, ¿no? La cavidad.
Por eso se da esto primero. Ya cuando llegue al hospital, ahí recién cabecera 30 grados, pero está en trasponte, está en movimiento. Lo primero que tienes que darle es algo endovenoso, porque puede que en ese momento, en ese trauma que tuvo, no te va a tolerar la vía oral. Ah, ya, pues le doy fentanilo, le doy analgesia vía endovenosa. Mejor, ¿no? Sedación. Según sea necesario, le doy lorazepam. Y antibiótico profilaxis, ¿no? Si capaz infectado, lo más frecuente a nivel por traumas, Staphylococcus aureus, vancomicina si es que estamos en zona de resistencia. Acá siempre dan vancomicina, siempre si hay recién vancomicina la utilizan. Así que bueno, una cefalexina puedes utilizar, ¿no? Lo que tengas en el serum. Así piensa el doctor. Así piensa el doctor y así hace las preguntas. Así que eso tienes que entender. Fractura de órbita, el piso de la órbita, tú dañas, ¿no? Lo que vendría siendo el recto inferior, imposibilita la visión hacia arriba. El paciente tiene visión doble, impedimento de ver hacia arriba. Pared medial, diplopia, impedimento de movimiento horizontal, que es mucho menos frecuente. Quemaduras. Quemaduras, ¿qué es lo que tienes que hacer al toque en una quemadura? A ese niño que empezó a tener dolor ocular en la primera hora, o acá, ¿no? Que los pacientes que se suelen intoxicar con ¿cómo se llama? Detergentes, ¿no? Irrigación inmediata, con suero salino, ¿no? Irrigación, porque las complicaciones hasta que llegue son severas, úlceras corneales masivas, y no quieres eso para tu paciente, así que le irrigas, derivas y ya hiciste tu chamba. Es lo que tienes que hacer. Emergencias quirúrgicas. ¿Cuáles son las emergencias quirúrgicas que te llaman la atención? Habíamos mencionado dos. Glaucoma agudo. IFEMA, el IFEMA total masivo, ¿ya? Que se opera al quinto día, que está entre ser una emergencia y puede esperar un poquito. Ya eso va a decidirlo el especialista. En este caso, el doctor lo recomienda que se opere al quinto día. ¿Ya? Desprendimiento de retina reumatógena. Cuerpo ocular, cuerpo extraño. Parche oclusivo y antibiótico. ¿No? Luxación de cámara anterior y cristalino. Así, chicos. Así de simple. ¿Qué otra cosa tienes que saber? Tienes que saber tumores. Tumores tienes que saber. ¿Cuáles son los tumores o cómo se clasifican? Los tumores se clasifican orbitarios, parpebrales, intraoculares y glandulares. ¿Ya? Orbitarios, hemangioma capilar, niño, hemangioma adulto benigno. Maligno, rabdomiosarcoma en niño. ¿Ya? Rabdomiosarcoma. Segundo, parpebrales. Benignos, papilomas, santelasmas. Malignos, carcinoma vasocelular. Un carcinoma vasocelular cerca del párpado, usualmente párpado inferior. Madarosis, asociado. ¿Qué otra? Eso lo habrán visto en medicina interna. ¿Qué otra patología tiene madarosis? ¿Qué otra patología tiene madarosis? Algo que tiene que ver con endocrinología. Hipotiroidismo. Exacto. Esto, aquí es unidad clínica. Aquí, como que fue uno de los puntos donde literal yo tuve que recordar muchas cosas. Me interesó bastante. Luego tenemos, por ejemplo, acá glándula lacrimal, que esto lo van a ver el siguiente ciclo también. Adenoma pleomórfico y maligno,
carcinoma quístico adenoide. Y Piero, dijiste intraocular. Retinoblastoma, niño, y melanoma de coroides, adulto. Malignos. Todos esos son los más frecuentes primarios. Digo, secundarios. No, pero, ¿cómo lo digo? Allá. Son primarios, no los metastásicos. Porque en general, los más frecuentes, todos son metastásicos. Los más frecuentes, todos son metastásicos. Pero los primarios, los tumores primarios que nacen de ahí, esos son todos los que te acabo de mencionar anteriormente. Así ordenas tus preguntas. Acá te lo arreglan, ¿no? La pregunta en Villamedic, ¿no? Por ahí. Usualmente vienen de mama, de pulmón, y ¿qué suelen hacer metástasis? La coroides. La coroides. ¿Cuál es el tumor que tienes que darle más punche? El retinoblastoma. Porque de todos los tumores que han preguntado, el que más han preguntado es el retinoblastoma. ¿Qué hace característico el retinoblastoma que no tienen otros? Aparece con un síntoma que es el estrabismo, que el estrabismo, porque hay estrabismos reales y falsos, que los estrabismos falsos usualmente los vemos hasta los 6 meses de la vida, o los 3 meses de la vida, dependiendo de la bibliografía. Después de esos, si es que el estrabismo persiste, porque eso puede ser fisiológico antes de esos meses, después de esos meses, si persiste, tengo que descartar retinoblastoma. Retinoblastoma. ¿Ya, chicos? Leucocoria, ¿qué es esto? Es el ojo blanco. Le hacemos su fondo de ojo y vemos todo blanco. Ah, ya, leucocoria. ¿Listo? Pregunta de examen que también vino. ¿Cómo diferencio un pterigion con una pinguécula? El pterigion es una masita de carne que se saca por estética, sobre todo, si es que, porque no llega a la visión completa, al menos que sea un estadio severo y, por ejemplo, acá sí llega a obstruir un poco la visión. Aquí sí se sacaría quirúrgicamente. Tiene la punta del triángulo, siempre mira hacia adentro. En cambio, en la pinguécula es al revés. La pinguécula usualmente es así. Y es más chiquito. La pinguécula del vértice se dirige a la carúncula, afuera. Y es de color marrón. Yo por ahí veo, ¿no? Voy a ver. Pinguécula. Algo por ahí que me salga una pinguécula. Ya. Algo así. Esa es una pinguécula. Son medio marroncitos, medios claritos. Ni siquiera llegan a tener forma de un triángulo. Usualmente la punta mira hacia afuera, usualmente. Es una masita, una bolita. Yo me acuerdo que había un examen que teníamos que decía entre claves pterigion, pinguécula y a ver, no sé si encontraré la imagen. Ya. Lo que pasa es que el doctor justo escogió una imagen de un carcinoma vasocelular que estaba al borde del párpado y que se había pegado hacia la zona, a la zona ocular. Pero era una masa sobrelevada, a diferencia de estas dos. Tú decías, era pterigion, pinguécula, ¿no? En los banqueos van a ver a cada rato pterigion. Creo que la mayoría en ese examen puso pterigion porque no sabía qué era. Pero era masa sobrelevada, era un tumor. Y el más frecuente, ahí te ponía la edad, más frecuente maligno. El más de sospecha primera, carcinoma vasocelular. Y la D, la clave D, era estafiloma. Piero, estafiloma, un tumor de estafilococo. No, es un prolapso del globo ocular. Es un prolapso. ¿Ya?
Está de frente, es una palabra de descarte. ¿Ya? ¿Por qué es importante el retinoblastoma? Porque se tiene que hacer screening, así también como las patologías grandes de screening que habíamos hablado anteriormente en urología, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer de próstata, ¿no? El, el, el BCG, lo que vendría siendo la colonoscopía, la mamografía, el papanicolao, son exámenes que existen para que se haga un screening a toda la población con cierta edad donde aparece el pico de aparición. Acá tengo la sospecha, a partir entre los 3, 6 meses, o sea, no, aquí lo hace el residente, espera 3, 6 meses que está bien capacitado, ya, si espera 6 meses, ya, puedes confirmar, ¿no? Haces pruebas del test de Hirschberg para confirmar que es un estrabismo completo, ya. Y tengo que hacer escarte con fondo de ojo, vemos ahí el tumorcito y lo operamos lo más rápido posible, el retinoblastoma, porque puede comprometer la visión. Y aquí la palabra clave, mientras más temprano se opere, menos complicaciones tendrá a largo plazo. Porque ¿cuál es el tratamiento del estrabismo? El estrabismo es un tratamiento quirúrgico, porque usualmente puede asociarse de forma adquirida sin que tenga nada. Hacemos cirugía de los músculos rectos para que se adecue el estrabismo y, ¿cómo se llama? Hacemos una oclusión temporal porque el estrabismo al ojo que no está viendo pierde visión. Por eso tenemos que parchar el ojo bueno para que el ojo malo trabaje y recupere parte de la visión y no empeore más de lo que ya está. Y hacemos esa cirugía de los músculos para que se terminen agilizando, no hacemos refuerzos, hacemos algunos cortes, se recupera la visión. Pero si es que el retinoblastoma sigue comprimiendo, sigue haciendo estrabismo, el tratamiento pues no ha servido de nada. Por eso lo importante acá es descartar el retinoblastoma. El retinoblastoma. Cuando es directivo, ¿no? Los temas, cuando vas conociendo los temas así de forma directiva, pues entiendes por qué te están preguntando esto. El retinoblastoma en nuestro medio es no diagnosticable, de hecho. No lo diagnostican así, solo poquitos serumistas que se atreven a diagnosticarlo y lo derivan de frente a una zona de tercer nivel como el Rebagliati para hacerle una cirugía. Son pocos los serumistas que hacen esto. Son pocos. Los devuelven a su casa. De verdad, son pocos los que hacen eso. Por eso es que es importante que conozcan. A ver, creo que había... tratamiento definitivo de glaucoma agudo. Dolor severo, midriasis, edema corneal. Ya pues, la cirugía. Iridectomía parcial con láser. ¿No? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué síntomas presenta un paciente con retinoblastoma? El síntoma más común, leucocoria. Leucocoria. ¿Ya? El síntoma de descarte es confirmar su estrabismo, pero tengo que esperar hasta los 3, 6 meses. Lo primero que tengo que ver, pues fondo de ojo, leucocoria. Que en realidad hay muchas causas de leucocoria. Está glaucoma congénito. Por eso tengo que evaluar, ¿no? Evaluar progresivamente al niño. De acá, nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien, todo claro? ¿Qué tal ahora les parece oftalmología? Sigue siendo complicado. Sí, con ambos yo busco las preguntas. Yo me acuerdo que en mis tiempos cuando, por ejemplo, conjuntivitis neonatal, acá adentro, lo que yo hacía en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos, abría todo, ¿no? Yo siempre abro el apartado de clínica
y le pido, no me acuerdo que había una opción de resaltado, que hace tiempo que no entro y ya ni siquiera sé cómo funcionaba, pero eh, no me acuerdo que había una opción de resaltado donde te resaltaban las fijas. No me acuerdo dónde está esa opción de resaltado. O le tengo que... Allá. No. Acá. Ahí está. Te resalta esta opción de información de clave de examen. Te resalta lo que tienes que conocer. Acá está todo lo que ya he hablado. Acá ya está todo lo que he hablado. Y te resalta específicamente las cositas que, si es que te has dado cuenta, hago énfasis. Algunas cosas, por ejemplo, acá, los lactantes infectados con clamidia trachomatis pueden presentar neumonía entre 3 semanas y 3 meses del nacimiento. ¿No? La neumonitis de la clamidia. ¿Y qué otra cosa? No, aquí no hablaron más. Pensaba que iban a resaltar otras cositas. La endoftalmitis, que no la resaltaron, pensé que la iban a resaltar. O, por ejemplo, poniendo desorden corneal. Poniendo acá vista de aprendizaje, información clave. Qué raro, solo resalta esto. Ya bueno. En mis tiempos no resaltaba, en mis tiempos resaltaba de hecho más. No sé por qué resalta poquito. Porque yo le tomaba capturas. Yo le tomaba capturas a todo lo que se resaltaba. Todo esto lo había resaltado ambos. No lo resaltaba yo. Todo eso lo resaltaba ambos. Yo le tomaba capturas. Y así. Pero ahora no sé por qué está resaltando menos. O creo que es porque ahora se puede enfocar el ambos para el examen que vas a postular. No sé exactamente para cuál lo modifiqué hoy, pero más o menos así está la cosa. Y acá está todo. Si es que lo revisas bien, todo lo que he mencionado, todo lo extra que no has visto en QX y lo he mencionado, todo lo vas a ver acá. Todo lo vas a ver acá. A ver, patología de anexos. En patología de anexos, de base, de cajón, necesitas aprender a diferenciar un orzuelo con un chalacio, que en la vida real pueden sobreponerse. Pero para aprendizaje, ¿cuál es doloroso? ¿Cuál no es doloroso? ¿Cuál es crónico? ¿Cuál es agudo? ¿Cuál necesita antibiótico? ¿Cuál necesita cirugía? ¿Cuál es un nódulo duro? ¿Cuál es una inflamación? Así de simple. Ese cuadrito te lo resume todo. Segundo, blefaritis, de la inflamación de los bordes palpebrales asociados a Staphylococcus aureus y a Demodex folliculorum. ¿Ya? ¿Cómo los diferencio? Mira la inflamación y las costras. A diferencia de acá, que es una masita. ¿Listo? Te pueden venir preguntas en imágenes, sobre todo si es que hay orzuelos anteriores, posteriores, ¿no? ¿Tú puedes definir eso? Sí, pero solo con imagen no puedes definir exactamente si es un orzuelo o un chalacio. Necesitas clínica. Inevitablemente necesitas clínica. ¿Por qué? Porque se parecen demasiado a simple vista. Y eso me lo dijo el doctor muchas veces. Así con vista, no vas a poder diferenciar un orzuelo de un chalacio. Lo que necesitas es clínica. Así que cuando veas una imagen de un orzuelo o un chalacio, mira si es que hay clínica. Mira siempre la clínica. ¿Ya? El doctor nunca ha puesto una pregunta de un orzuelo o un chalacio sin clínica. ¿Qué otra cosa de acá? Las causas de la astosis.
Recuerden que tosis, cuando se asocia a alteraciones de la pupila, preocúpate. Preocúpate si es que está asociado a alteraciones de la pupila. Si es que hace, ¿no? Si es que hace miosis, no te preocupes tanto. Preocúpate cuando hace midriasis. Porque cuando hace midriasis hay una lesión del parasimpático. Y cuando hay una lesión del parasimpático a una tosis es que hay un tumor, hay una masa que está comprimiendo en zona posterior, un tumor del seno o un tumor del seno cavernoso, ¿no? Una trombosis del seno cavernoso. Eso se tiene que descartar. Síndrome de Horner, ¿no? De toda esa cadena simpática, ¿no? De lo que puede comprimir, ¿no? ¿Se acuerdan por ahí que hay un tumor en neumología que es causante de síndrome de Horner? El síndrome Clau-Bernard-Horner, un tumor en neumología, que es uno de los subtipos del adenocarcinoma. Claro, el tumor de Pancoast, ¿no? El tumor de Pancoast. Eso tienen que revisar, ¿no? Cositas importantes ahí. Siempre haciendo disociación clínica. Por ejemplo, miastenia. Estudien miastenia, chicos. Estudien miastenia. Miastenia te hace tosis, al final termina con una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pero al final no altera la pupila, a diferencia de las dos anteriormente que he mencionado, ¿ya? O sea, tienes estas patologías para que tú descartes, ¿ya? Tienes esas patologías para que tú descartes. Y si el paciente tiene tosis neurogénica, ¿no? Por parálisis del tercer paracraneal, ¿cómo lo descarto? A diferencia de cuando hay una trombosis del seno cavernoso. Allá en la neurogénica no vas a encontrar directamente esa midriasis hasta que desarrolle el aneurisma, que vamos a ver más adelante el aneurisma. Lo siguiente es que tú conozcas esto. Este apartado siempre viene una pregunta de esto. Siempre viene una de esto. ¿Por qué? Porque si es que no lo tratas de forma inmediata, el paciente pierde el ojo. Pierde el ojo. Literalmente se hace una enucleación. Se saca el contenido del globo ocular para, para evitar que la infección se propague. Por eso se pregunta esto. ¿Ya? Una celulitis preorbitaria, una inflamación chiquitita con una hinchazón de todo del párpado que progresa si es que no le has dado antibiótico de forma temprana, que tiene dolor ocular, hinchazón, eritema, puede progresar hacia posterior, dañando primero el ojo, haciendo proptosis, oftalmoplejía, disminución de la agudeza visual, hasta que se hace bilateral, comprometiendo a trombosis del seno cavernoso. Y ya cuando hace trombosis del seno cavernoso, ¿no? También te puede generar midriasis. Porque llega a territorio posterior, daña nervios importantes, así como unas complicaciones que es aneurisma de seno posterior, que también genera midriasis. Aneurisma, complicación de hipertensión. ¿De dónde saqué esto? De neurocirugía. Creo que lo habrán visto por ahí en esa clasificación clásica de neurología que te hace, ¿cómo se llama? El ACV isquémico, aterotrombótico, cardioembólico, que son los más frecuentes, y luego el hemorrágico que es el parenquimal, con el aneurismático, que es la por rotura de aneurisma, ¿no? Eso, de ahí lo saqué. ¿Ya? Ya. Es unidad clínica, de acá sacas todo. De acá se tiene que estudiar algo de algo.
A ver, de acá. Ya, ¿cuáles son los tratamientos? Tratamiento amoxi con ácido clavulánico. Tan fácil que era al inicio darle amoxi con ácido clavulánico a este paciente por sospecha en cualquier niño que tenga una sinusitis etmoidal, que empiece con un cuadro de rinosinusitis, un cuadro de estornudos, eh, neumatismos que al momento de, ¿cómo se llama?, palpar está lleno de líquido, ¿no? Normalmente está, ¿no? Está hueco. ¿Y qué otra cosa? Fiebre y demás, que progrese y se hinche, ¿no? Descarta, celulitis periorbitaria. Luego tenemos estas patologías: dacreadenitis, dacreocistitis, dacreestenosis. Dacreadenitis, inflamación de la glándula lagrimal. Dacreocistitis, inflamación del saco lagrimal. Dacreestenosis, estenosis del conducto inferior, del meato inferior, del conducto nasolagrimal, que el más frecuente de todos, al menos a nivel neonatal, que ocurren es este. Y el 90% de estos resuelven con masajeo del canto interno. Hacemos un masaje y ya vuelve a recircular la lágrima. Si no, tratamiento con sondaje de tubo de Johnson, si no, dacreocistonostomía, si es que no responde. También tenemos la patología del ojo seco. Y recuerden que el ojo seco, dependiendo, en realidad debería haber 3 patologías, pero son las 2 únicas que están presentes porque el ojo tiene 3 capas: mucina, acuosa y lipídica. Para más ejemplificación, tenemos esto. Este es el párpado. Acá están las glándulas internas sebáceas de Meiobonio, la glándula de Moll, la glándula externa sebácea de 6, que ahí, Meiobonio, 6, puede haber un orzuelo, un chalacio, ¿no? En todo lado. Por eso hay internas que es en la posterior al párpado, y externas después del párpado, ¿ya? O tal cual, internas no las ves, solo ves las masas, y externas ves el puntito, la inflamación afuera, así las descartas. También hay glándulas de Goblet y células caliciformes, ¿no? Células caliciformes, glándulas de Krause. Hay un montón de glándulas en sí. Las caliciformes forman la capa de mucina, las accesorias, como la de Krause, forman capa acuosa, y la misma glándula lagrimal asociado, que es el 99% de la capa acuosa, lo hace la glándula lagrimal. Y la capa lipídica, las glándulas sebáceas. Todo eso te forma la lágrima. ¿Y qué pasa si no se forma correctamente la lágrima con esas 3 capas? Ojo seco. Pregunta: ¿qué es lo más frecuente que utilizan las mujeres que provoca ojo seco? Esa pregunta no la hice yo, esa pregunta la hizo el doctor, por cierto, ¿ya? Esa pregunta lo dijo el doctor, así tal cual. Ya, creo que lo puse acá. Maquillaje. Y no todos los maquillajes exactos. Hay maquillajes permanentes que provocan ojo seco, ¿ya? Hay maquillajes permanentes que provocan ojo seco. Y más los que son así más duraderos, tienen alto riesgo porque ese maquillaje se impregna en el tejido y va a interiorizarse. ¿Y qué es lo que está dentro en la parte del ojo, no? La glándula lagrimal, el saco, y los termina dañando. Así como algo parecido, uno diría parecido a los tatuajes. Claro, si es que te haces un tatuaje cerca del ojo. ¿Quién sería un tatuaje cerca del ojo? Bueno, bueno, hay personas de todo tipo, ¿no? Hay causadas por virus, bacterias, inflamaciones, ¿no? Pero le estaba hablando del ojo seco, ¿no? Ojo seco, para descartar la capa lipídica, el test de Schimmer. ¿Ya? No, este es el síndrome. Ya, acuodeficiente, perdón. Acuodeficiente disminuye la capa acuosa.
O sea que el paciente con síndrome de Sjögren, que es un síndrome de overlapping del lupus, ¿no? El SSA, el SCB, ¿no? Sus anticuerpos, que son interesantes a la hora de hablar de esta patología porque no hay ojo o no hay lágrimas y por ende el paciente desarrolla ojo seco. Ojo seco, boca seca. Evaporativo, falta de grasa. Ahora sí, falta de capa lipídica. Pacientes desnutridos. ¿Ya? Y el extrínseco también, hipovitaminosis de tipo A. Lentes de contacto. ¿Listo? También antidepresivos, ¿no? En nuestro medio últimamente aumenta las personas que consumen antidepresivos. Tienen que tener en cuenta que provocan ojo seco, o sea que tiene que estar prescrito por un médico para saber sus reacciones adversas y más si es que ya tuviste el antecedente de ojo seco. Siempre tienes que avisar. De acá tienes que acordarte, como les dije, del estrabismo, test de descarte, test de Hirschberg, ¿no? Hirschberg, ¿ya? Se evalúa las movilidades. Hay diferentes tipos de estrabismo. Endotropia, que mira hacia adentro, exotropia, mira hacia afuera, hipotropia, mira hacia abajo, hipertropia, mira hacia arriba, tropias, desviaciones verdaderas, forias, desviaciones latentes, que no son reales. Capaz lo tuvo porque quería mirar hacia ahí, pero luego lo agarras despistado y está mirando correcto, ¿no? O sea, son falsas, ¿ya? Son falsas. Parecen, pero no son. ¿Listo? El tratamiento, parche. Luego cirugía. Eso hacemos. ¿Qué te pueden preguntar? Te preguntan, el doctor te pregunta esto. El doctor te pregunta esto. Le encanta preguntarte esto al doctor. La evaluación de los músculos extraoculares. Te dice, si el ojo derecho, a ver, ¿cómo lo digo? Imagínate que los dos ojos tienen que mirar hacia este punto, ¿no? El ojo derecho hace movimientos con el recto medial y el oblicuo inferior. Y el ojo izquierdo hace movimientos con el recto lateral y el recto superior. ¿Ya? Más o menos algo así. Algo así. El doctor te puede poner que... A ver. Dextro, levo... Ah, ya. Te pone preguntas así. Ojo izquierdo está en levo supraversión. El ojo izquierdo está en levo supraversión. ¿Qué músculo se ha utilizado para llegar a levo supraversión? Que prácticamente lo pueden sacar con esto. Al doctor le gusta utilizar palabras clínicas. Levo es izquierda, supra es hacia arriba. El ojo izquierdo mira hacia la izquierda, mira hacia arriba. O sea, ¿qué músculo está utilizando? Primero usa recto lateral y luego usa el recto superior. ¿Ya? ¿Quién mantiene o quién predomina? Recto superior. Eso preguntan, eso preguntan. Al doctor le encanta hacer ese tipo de preguntas. Creo que lo puse por acá. ¿Qué músculos están implicados en la visión de un hemisferio y cómo se relaciona al campo visual? Ah, ya, esta es una pregunta más complicada.
Esta es una pregunta mucho más complicada. Que esto lo saco, ¿dónde está con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que acá. Nosotros tenemos estos campos visuales, ¿ya? Diferenciando con el hemisferio, por ejemplo, si es que el ojo tiene, a ver, es que no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta. No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero el doctor puso un ojo, dijo, eh, ay, no me acuerdo exactamente de la pregunta, o sea, no me acuerdo cómo lo relacionó, pero imagínate si es que el campo visual, el campo visual es contrario al hemisferio. Si el hemisferio es derecho, el campo visual es izquierdo, más o menos algo así, ¿ya? No, no me acuerdo, te juro que ahorita no me acuerdo el contexto de cómo lo ha preguntado. Antes me acordaba cómo ha preguntado esto. Y cómo responderlo era también sencillo. O sea, si es que, por ejemplo, te decía campo, cuando te hacía confundir campo con hemisferio, de frente te ponía hemisferio, lo único que tenía que hacer, porque no me acuerdo su pregunta que era bien particular, utilizaba el recto superior para ver supraversión, ¿no? Está viendo el campo derecho o el hemisferio derecho. Digo, está viendo el campo izquierdo o el hemisferio izquierdo. Y la palabra, o lo que la palabra, la respuesta era campo izquierdo, no era hemisferio, porque el hemisferio que se utiliza es el hemisferio derecho para ver hacia afuera. No sé si se me entendió. Porque esa sí es una pregunta complicada, porque yo me acuerdo que el doctor cuando estábamos rotando, sus preguntas iban a ser hasta acá, con la levosupraversión, la dextro infraversión, qué músculos utiliza, si es que el ojo izquierdo está mirando hacia arriba, hacia afuera, con el ojo derecho, qué músculos va a utilizar, el recto medial y el oblicuo inferior, ¿no? Para ver hacia el mismo lado. Ese era el juego. Y el doctor le agregó hemisferios y campos y bueno, esa pregunta en ese momento mataba a muchos. Por eso es que una vez el doctor se enojó y dijo, el primer examen lo vieron muy fácil. Ah, ya chicos, voy a hacer el examen, el siguiente, más complicado, y todos jalaron ese examen. El doctor cuando quiere puede hacer el examen muy difícil o cuando quiere puede hacerlo muy fácil. Por eso es entender sus tácticas. Y más o menos el ejemplo. Quédense con el ejemplo clásico y ya lo demás lo practican. Pero esto sí necesitan conocerlo. A ver, les doy un ejemplo más. Ojo derecho, mira a levo versión. El ojo derecho mira infralevoversión. O sea, mira hacia la izquierda, o sea, hacia acá, y mira hacia inferior. Primero mueve el recto medial y luego baja con el oblicuo superior. ¿Ya? Utiliza esos dos músculos. ¿Ya? ¿Eso me entendieron? ¿Me entendieron por qué el ojo derecho infralevoversión es recto medial y oblicuo superior? ¿Eso me entendieron? Dígame que sí. A ver, uno más para que quede claro, Ojo izquierdo.
dextro supraversión. Ya. ¿Qué músculos utiliza? ¿Cuáles son los músculos que utiliza el ojo izquierdo a dextro supraversión? Respóndanme eso, chicos, y estoy satisfecho. Y ya luego revisen en su casa cómo diferenciar campos con hemisferios. A ver. Sí, perfecto. Oblicuo inferior y recto medial. Oblicuo inferior y recto medial, ¿no? Dextro supraversión. Perfecto. Perfecto, esclerosis múltiple. Ya. Ya, así es la dinámica. Esa es una pregunta. ¿Sí? El doctor te va a agregar una pregunta sí o sí porque el doctor se encarga de enseñar estrabismo. El doctor sí o sí va a agregar una pregunta de esto. Y es la última clase que van a tener de oftalmología. La última clase es con el doctor Kanawire. Así que esto va a venir sí o sí. Y el doctor les va a decir lo mismo que yo. Le va a poner la misma imagen, le va a poner la misma PPT. Que les estoy diciendo así, tomen sus precauciones porque esa pregunta va a venir, sí o sí, va a venir. De acá, bueno, pupila de Marcus Gunn, síndrome de Orden, creo que ya hablamos algo de eso igual, así que no creo que sea tan necesario volver a repetirlo. Lo que sí me parece interesante aclarar es el papiledema con el edema de disco, que ambos son edema de papila. ¿Cuál es la diferencia? Papiledema es por aumento de presión intracraneal. El edema de papila es ipsilateral por alguna causa que esté generando este daño. Usualmente neuritis óptica, diabetes. ¿Qué otra cosa? Neuritis óptica. La neuritis óptica es el dolor, el ojo doloroso, ¿ya? Sobre todo cuando es anterior, ¿ya? Duele a la movilización. El ojo doloroso a la movilización, ¿ya? El ojo doloroso a la movilización. Visión borrosa, a diferencia de problemas de arteria, de venas, que esos son indoloros, porque en la neuritis, en patología de la tercera capa, vas a ver pocas etiologías que duelen. Una de las que duelen es esta. ¿Ya? Una de las que duelen es esta. Causa esclerosis múltiple, ¿no? Como mi colega acá presente. Que la más frecuente es la posterior retrovulvar. ¿Ya? Siempre se tiene que descartar neuritis óptica, ¿ya? Por esclerosis múltiple. ¿Qué otra cosa? Acá te preguntan. Te preguntan. No, de acá no creo que te pregunten más. Ya que el escotoma acá, a diferencia del glaucoma, que el escotoma es periférico, la pérdida de visión es periférica, las neuritis tienen predisposición a tener pérdida de visión central, o sea, escotomas centrales. ¿Ya? Aquí las pérdidas de visiones son centrales. Y ya que estamos hablando de neurooftalmología, entramos a retinopatías y hablamos de desprendimiento de retina. Una pregunta interesante por ahí que el doctor me dijo una vez, que la retina está bien delimitada, esta es la retina, con el humor acuoso, este es el humor acuoso. Hay una capa que lo cubre el humor, el humor vitrio, este es el humor vitrio, que lo cubre, hay una capita acá que lo cubre, que esta capita, si es que jala hacia anterior, también termina jalando el nervio hacia adentro. Esto genera desprendimiento de retina reumatógeno por desgarros o agujeros de la retina. Y el doctor me dijo,
¿qué pasaría si es que, o sea, cuál tiene más pronóstico? Si el desprendimiento, para una complicación de desprendimiento de retina, si el desprendimiento del vitrio es total o parcial, haciendo referencia a esta capita. Y todos dijeron, el desprendimiento de vitrio, de esta capa vítrea, parcial, tiene tiene mejor pronóstico que un desprendimiento total, y eso es falso. El desprendimiento total de vitrio tiene mejor pronóstico que el parcial para generar desprendimiento de retina. ¿Por qué, Piero? Si es que ya se desprendió el vitrio, ya no tiene nada que jalar, ya no va a jalar lo que vendría siendo la retina, ya no jala en la retina, ya ni nada que jalar. Por eso ya no va a haber desprendimiento de retina de reumatógeno. Por eso el desprendimiento del vitrio total es de mejor pronóstico que el de parcial. Pregunta interesante. ¿Ya? Hay desprendimiento de retina reumatógeno, traccional, exudativo, dependiendo de la etiología. Reumatógeno, traccional, es una miopía, ojo grande, un traumatismo ocular que hacia adentro, que hizo una exotropia por el traumatismo, aparte de un trauma de piso, ¿no? Por ahí, y terminó jalando hacia el frente la capa vítrea y terminó jalando la retina y terminó desgarrándola. Retinitis por citomegalovirus en uveitis posterior en pacientes inmunosuprimidos. Sí, traccional. Acá, en la capa, en parte de la capa de la retina, se forman neovasos que jalan hacia el frente. Es como decirte, acá está de las 9 capas, acá están las 8 capas de la retina. ¿Ya? Y acá hay una capa superficial. ¿Ya? Háganse la idea que entre esas dos capas se forma un coagulito, o mejor dicho, empieza a salir neovascularización de la retinopatía diabética. Y esto empuja, y esto se sale para el frente. Se va. Ya, eso es por desprendimiento de retina por neovasos. ¿Ya? Y el exudativo es el famoso desprendimiento de retina por retinoblastoma. Ya sea que el retinoblastoma te desprende la retina y pierdes la visión total. Por eso es que se trata de forma temprana. Los tratamientos acá son diferentes. El reumatógeno es una emergencia quirúrgica. ¿Ya? Quirúrgica. Se tiene que reparar. Acá la tracción, dependiendo si es diabetes, hacemos una fotocoagulación para eliminar este neovaso. La fotocoagulación láser. El exudativo. Acá, a este paciente, tratamos la etiología. Tenemos que tratar la etiología, inmunosupresores, extracción del tumor, para evitar que progrese. El reumatógeno, la cirugía de elección es la vitrectomía posterior. Si el tratamiento es sacar el vitrio para que ya no jale la retina, ya entienden por qué el desprendimiento de retina, el desprendimiento de vitrio total es de mejor pronóstico que el de parcial, en complicaciones de desprendimiento de retina. El tratamiento quirúrgico es vitrectomía posterior. Triada de este paciente: miodesopsias, fotopsias y escotomas en túnel. Digo, escotomas en, ¿cómo se llama esto? De abajo hacia arriba. No sé, tenía un nombre. Es el pérdida de campo visual de abajo hacia arriba. Tenía un nombre, no, ya me olvidé el nombre. Miodesopsias, es que ves moscas. Fotopsias, que tienes breves destellos brillantes. ¿Ya? Esa es la tétrada o la triada. Esa es pregunta de examen. Desprendimiento de retina, siempre te van a preguntar. Desprendimiento de retina es muy frecuente que te pregunten. Vamos a ver. Desprendimiento
Imagen, retina parcialmente visible, una imagen de desprendimiento de retina, o sea que te van a poner una imagen así característica con un desgarro en la retina. ¿Qué otra pregunta te hacen? Desprendimiento de retina temporal superior. Ah, ya. ¿Cuál es la zona más frecuente que se desprende la retina? O sea, de todas las zonas, de todos los hemisferios, ¿cuál es el hemisferio que más frecuente se desprende? El superior. ¿Por qué? Porque la pérdida del campo visual es de abajo hacia arriba y el campo visual de pérdida de visión es de abajo. O sea que en la proyección que hace algo así, esto proyectas hacia abajo el ojo y lo que está abajo se pierde. Todo esto lo pierdes, ya no lo ves. O sea que para perderse algo de la visión de abajo, tiene que estar en el hemisferio superior. Funciona igualito en lo que te había estado mencionando en estrabismo. Por eso esas terminologías necesitas conocerlas. Es la proyección de la imagen. Es la proyección de la imagen que tienes en el ojo y en dónde está. Eso necesitas saber. Que ya con calma igualmente, como es el sábado, te queda, qué sé yo, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aparte que tienes viernes, jueves, feriado, ¿no? Tienes para aprovechar un poquito de ese tiempo. Y luego la retinopatía diabética. La retinopatía diabética te preguntan su tratamiento, ¿no? ¿Qué es la retinopatía diabética y por qué te genera pérdida de la visión? Te genera pérdida de la visión dependiendo si es aguda, subaguda o crónica. El edema de mácula es el más frecuente de todos, por crónica, ¿no? El edema de mácula es el estadio final. Esto progresa de microaneurismas, exudados, hasta tener más de 20 hemorragias en los 4 hemisferios. En realidad, esta clasificación que está acá en QX no me gusta porque no te la explica bien. Me gusta más esta. Más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes de los hemisferios del globo ocular. Imaginemos que ese es el globo ocular. Lo divides en 4, ¿no? Lo divides en 4. Y en el fondo de ojo vas a contar las hemorragias intrarretinianas. 1, 2, a más de 20. 1, 2, más de 20. 1, 2, más de 20. 1, 2, más de 20. Aparte de eso, rosariados venosos. Pobre ojo que para tener el examen, porque yo cuando estaba rotando en oftalmología me hicieron fondo de ojo. Se siente horrible que te hagan fondo de ojo, se siente feo. Imagínate el especialista a que se tome su tiempo en diagnosticarte la retinopatía diabética no proliferativa severa. Va a tener que contar ahí, le faltó contar y va a seguir sumando. No, eso necesitas cancha. Por eso necesitas ser especialista para clasificarlo correctamente. Pucha, esto me obligaron a hacer en el Serum, me demoraría una millonada. Aparte que con ese instrumento, poquito voy a ver. De hecho, se me fue muy difícil utilizar el fondo de ojo, hasta que me explicaron correctamente, ¿no? Pero sí tiene su complicación, ¿no? Es difícil si es que si no le das práctica. Por eso, dejémoslos a los especialistas. Y ya proliferativa se define cuando hay neovascularización o hemorragia vítrea, que es la complicación aguda, ¿no? Puede haber sangrado en el vítreo. ¿Cómo trato? ¿Cómo tratas la diabetes? Controlar la glicemia. Metformina y SGLT2, dependiendo si tiene enfermedades cardiovasculares, baja de peso, le vas a dar un GLP-1, ¿no? Para el ojo, ¿qué le vas a dar? Antiproliferativos, evitar que llegue a la zona proliferante, ¿no? Le vas a dar antiproliferativos, ¿no? Le vas a dar, paciente, ya tiene agudeza visual disminuida, va a perder la visión con edema de mácula o desprendimiento de retina, le hacemos la panfotocoagulación, porque en la diabetes les había mencionado cuál es la causa, la traccional por neovasos. Necesitamos quemar esos neovasos. Panfotocoagulación. Quemamos esos neovasos, porque imagínate, esto, por cómo funciona esa pérdida de visión,
de desprendimiento de retina regmatógena, digo, traccional. Imagínate que acá hay neovasos, 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 acá hay neovasos y acá hay neovasos, ¿no? Y acá está la zona donde el punto donde tú focalizas la visión. Y acá hay neuronas que necesitan irrigación. Y todo lo que está acá de morado son los neovasos que se han jalado toda la irrigación del ojo, de la arteria central de la retina. ¿Qué sangre le va a llegar acá si toda la sangre está concentrada en estos puntos? ¿Qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer acá? Panfotocoagulación periférica. Quemamos esto, quemamos esto, quemamos esto, quemamos esto, quemamos esto, quemamos esto, quemamos esto. Toda la sangre que estaba concentrada en la periferia inevitablemente se va a concentrar en el centro para permanecer nuestra visión. Nuestra visión. Así funciona el tratamiento de la panfotocoagulación láser. ¿Qué es un versus? Porque ya no vas a ver en la periferia, ¿no? Vas a estar igualito como un glaucoma crónico. Pero al menos tu mácula sigue viva. Al menos. Por eso no tengan diabetes, chicos, que diabetes tiene un montón de complicaciones. Microvasculares, neuropatía diabética, nefropatía diabética, retinopatía diabética, macrovasculares, ¿no? Cardiovasculares, infartos, ACVs, defectos en la vejiga, defectos en el tracto gastrointestinal, de todo. En realidad es fea la diabetes, es horrible tener diabetes. Y el diagnóstico, pues, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer el examen diabética mellitus 2? Al momento, porque usualmente lo diagnosticamos tardío. El diabetes mellitus tipo 1, pues vamos a tomarnos un tiempo, ¿no? A evaluarlo 5 años después, ¿no? Porque recuerden que la diabetes mellitus tipo 1, como habrán visto en nefrología, en cardiología, en endocrinología, tiene un progreso de cada 5 años. Retinopatía hipertensiva. Estadios te van a preguntar. Te van a preguntar los edemas, el edema de papila, el último estadio. ¿Qué te van a preguntar? Complicaciones, glaucomas, también. Esto puede generarte, la retinopatía diabética te puede generar glaucoma. Y también te puede generar aneurismas. Aneurismas de fosa posterior, que también genera lo que vendría siendo midriasis. ¿Qué otra cosa? Obstrucción de la arteria central de la retina y vena central de la retina. Acá estas preguntas son dateras. Te preguntan la imagen. Imagen de hemorragia en llamas. Imagen de mancha rojo cereza. Cantado. Esta pregunta son cantadas. Imposible que te confundas en estas preguntas. Son de elección estas imágenes. ¿Cómo diferencio la arteria central de la retina con vena central de la retina? Factores de riesgo, primero, que arteria central de la retina, émbolos. La palabra acá, émbolos. Necesitas pacientes que fibrilen, que tengan estenosis mitral, que tengan pacientes hospitalizados perdurables, ¿no? Que tengan, ¿cómo se llama? No sé, predisposición para formar émbolos, tal cual. Fibrilación auricular, aterosclerosis de la arteria carótida, una obstrucción más del 70%, que ya es indicación quirúrgica en, ¿cómo se llama? Cuando haces tu ecodoppler carotidio en neurología. A ese es factor de riesgo del el ABCD, ABCD2 creo que era, y eso era indicación para una cirugía, una programación quirúrgica. Se acaba la carótida. Ya, me gusta neurología. Y luego vena central de la retina, factores crónicos, ¿no? Hipertensión, diabetes, el uso crónico de anticonceptivos orales, ¿no? Tratamiento, arteria central de la retina, tenemos que eliminar ese émbolo. Masaje de globo ocular, en realidad no hay tratamiento. Sí, la verdad, en realidad en la arteria central de la retina no hay tratamiento.
Muchos médicos hacen lo que encuentren. O sea, hay investigaciones que demostró que el masaje ocular puede ayudar, que la terapia de carbogen puede ayudar, paracentesis puede ayudar, hemodilución puede ayudar, pero realmente no se ha encontrado algo que definitivamente lo trate al 100%, más que la medida preventiva para que te encuentres esa oclusión arterial de la retina antes de que llegue lo peor. Por eso es que esta es una emergencia. Amaurosis fugax. Lo habrás visto en reumatología, ¿no? Lo habrás visto en reumatología, como la vasculitis de vaso grande, ¿no? La vasculitis de vaso grande. Ahorita ya me olvidé el nombre de la vasculitis de vaso grande, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Vasculitis de células gigantes. Tenía otro nombre, pero células gigantes era. Esto es importante. Te van a venir la imagen, te va a venir clínica, te va a venir tratamiento. En realidad no hay. Incluso la última guía también podríamos darle fibrinolíticos, posiblemente, dicen. ¿Puede mejorar? Posiblemente. No te lo dejan así en incógnito. Vena central de la retina. Fotocoagulación panretiniana. En todo eso está hemorragia de neovasas. Hay que corregir todo eso. Venas tortuosas. Hay que eliminar lo que ya está cochino. Y tenemos que dar antiproliferativos, ¿no? Y corticoides para disminuir la inflamación en la capa vítrea, para evitar que llegue a la retina. En realidad el tratamiento, como le digo, es poco pronóstico, ¿no? El pronóstico generalmente es muy pobre, muy pobre. Comparado vena arteria, ¿cuál es mejor? Yo nunca que en mi vida quisiera una obstrucción de la arteria central de la retina. El pronóstico arterial es muy pobre, como le digo, no hay tratamiento en realidad. No hay. Son limitados los resultados que podamos hacer. Vamos acá, manejamos crónicamente factores de riesgo a largo plazo, sus antiangiogénicos y ya estás tranquilo, ya al menos puedes ver. Cambio con la arteria central de la retina, ya no. O sea, yo soy salado, yo tengo una enfermedad y siempre me da lo peor de la misma. Vimos un montón de patologías. Vimos glaucoma que tiene escotoma periférico. ¿Cómo se llama? Vimos neuritis óptica que tiene escotoma central. Vimos desprendimiento de retina que tiene escotomas de abajo hacia arriba. ¿Hay un escotoma que sea de frente central como la neuritis óptica pero que no duela? Claro que sí, la degeneración de la mácula asociada a la edad. Causa más frecuente ceguera irreversible en mayores de 65 años. Clínica, Piero. Metamorfopsias, discromatopsias. Ves raro. Ves alterados los colores, ves alteradas las formas. Porque está alterada la mácula. Con la mácula tú ves. ¿Cuándo realmente ves esto? En la forma húmeda. En la forma seca, asintomático. No sientes, no ves normal. Te tienes que hacer controles con la rejilla de Amsler cada 3 meses, ¿no? Dependiendo la severidad, ¿no? Y usualmente más de 65 años tienen que hacerse su descarte. Su omega 3. De hecho, yo hasta ahorita yo ya inicié de no sé cuántos años, 16, 17, 18 con omega 3. Ya. El omega 3 está en todos lados. Cardiología, endocrinología, nefrología, está en todos lados. El omega 3 es un buen suplemento, el único suplemento que puede darse incluso si es que no estás desnutrido, porque siempre te va a faltar omega 3 en tu dieta. Y acá estas son las cirugías, ¿no? Evisceración. Evisceración es lo que se hace a la endoftalmitis. Le sacas todo el contenido. Evisceración. Enucleación sacamos el ojo. Tumores intraoculares. Tumores coroideos en adultos. En retinoblastoma, si es que no lo trataste, le dio desprendimiento de retina, todo se ha empeorado y quieres evitar que disemine, ya pues sacas todo. Exenteración, tumores metastásicos o que han extendido fuera de la órbita. ¿Qué te han preguntado de esto? Te preguntaron, por ejemplo,
A ver. Ah, ya. Para aprovechar esto de las cirugías. Creo que estaba acá. Debería estar acá. No, what? ¿Dónde está? Ya bueno, si no está acá, entonces debe estar acá. Ya. El láser jack se trata para glaucoma agudo y para catarata posterior. ¿Ya? La catarata posterior también es causado más frecuente por corticoides. ¿Ya? Por corticoides. Eso te han preguntado. Esos cuadritos que les dije que tomen capturas, no les digo por las puras, ahí están los resultados de las fijas de examen. Fármacos midriáticos, simpaticomiméticos, ¿no? Acá estudien algunos fármacos, ¿ya, chicos? Hay una lista. Sobre todo diferencien los colinérgicos, anticolinérgicos, anticolinesterásicos, pero si son simpaticomiméticos, de los pocos, de hecho, el único creo que he visto, fenilefrina. Y hay otro más, no me acuerdo cuál era el otro. Pero era para marcar, ¿no? Era para marcar. Pacientes drusas, hemorragia intrarretiniana, degeneración de la mácula. Siendo seca no tratable, ¿cuál es el tratamiento recomendado? El tratamiento de degeneración de la mácula. Inyección con antiangiogénicos. Antioxidantes, antiangiogénicos, ¿no? Usualmente en forma húmeda. Cuando ya tiene síntomas, ya tiene hemorragias intrarretinianas, se tiene que tratar. Siendo la seca no tratable. O sea, ya progresado a húmeda. Se tiene antiangiogénicos. Manifestación clínica del síndrome de Hornet. Clínica. Anhidrosis, proptosis, miosis, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hay otras preguntas así específicas que el doctor mencionó así, como el espectrometría microscópica de la córnea. La última capa es el endotelio. Y te la menciona porque, o sea, es algo que se utiliza para que tú puedas visualizar la posibilidad de que te puedas hacer una operación ocular. Porque el láser LASIK te saca parte de la córnea para que pueda corregir la visión. Y el endotelio, la cantidad de células endoteliales te las cuenta, te cuenta cuántas células endoteliales tienes, y si es que tienes óptimas, te puedes hacer una cirugía. Yo, por ejemplo, no tengo, bueno, estoy al borde entre las óptimas y las no óptimas. O sea, probablemente cuando quiera hacerme una operación no voy a poder hacerme una cirugía, porque tengo pocas células endoteliales. Algo así. Hemorragia en llamas, te daban la característica de elección, ¿no? Catarata que hace corticoides, catarata subcortical posterior. Palabra clave incorrecta de neuritis ópticas. Las neuritis ópticas no dan midriasis. ¿Qué otra cosa? Retinopatía diabética, que es lo que tratamiento definitivo, pan con fotocoagulación láser. Edema, hipertensión intracraniana, ¿cómo se le dice? Papiledema, no edema de papila, ¿no? ¿Qué otra cosa? Así, fijita. Niño de 3 meses con lagrimeo constante y lagaña. Lo más frecuente, niño, obstrucción, dacriostenosis, ¿no? Y así, hay un montón de preguntas. Anisocoria. Paciente con anisocoria tiene tosis. ¿Qué descarto? Tiene hipertensión por ahí.
Aneurisma del seno cavernoso posterior. ¿Qué es lo que te hace la hipertensión? Aneurisma, ¿no? Sí, también como tu pregunta de neurología, SBs, aterotrombóticos, cardioembólicos, hemorrágicos, intraparenquimales, ¿no? Subaracnoideos, ahí está la palabra subaracnoideos, que es el más frecuente ahí, el aneurismático. Estaba acordando. Bueno, chicos, todo bien, todo claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Realmente quisiera que dure más, pero tengo un límite de 2 horas para cuidarme mi garganta y no me dé nodulitos, porque ya me estoy muriendo. Estoy dando 4 horas de clase. Pero hasta aquí, todo bien, todo claro, todo correcto, alguna duda, alguna pregunta. Ya, perfecto. Igual la clase creo que la estaré subiendo para el día de mañana, porque ahorita mi computadora no puede más y necesita descansar. Así que cualquier duda, cualquier consulta, chicos, traté de ser lo más conciso posible, pero si es que todavía tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntarme. Ya. Sobre todo de los temas ahí que están por ahí, que faltan agregar. Pero estudien sobre, a ver, diría entre estudien y no estudien de las clases, porque yo para el examen no estudié de las clases teóricas. Yo estudié lo que me dijo el doctor Kanawir, estudié de QX y estudié full ambos. Y ahí no me solté del ambos. Estudien esa la primera clase que tuvieron que eran defectos de refracción, ametropías, ¿no? Ese doctor creo que es el único que ha hecho una buena clase, al menos desde mi punto de vista. Es una clase completa, muy buena, entretenida, y la hizo en pizarra, él la hace en pizarra. Ese doctor es muy bueno. Y de ahí el doctor de la clase, el doctor Kanawire, y de ahí lo demás, utilicen notebook. O sea, por ahí que ustedes graban las clases, ¿no? Esa clase, conéctenla con notebook y le dice que te hagan resúmenes. Son completos, de verdad. No hay pierde. Los recomiendo bastante. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme prestado atención y nos vemos hasta la próxima repaso. Muchas gracias, chicos.